Muy bien. Bienvenidos a una clase más de Academia de Obreros. Hoy estamos en una nueva serie, en la tercera clase de esta nueva serie titulada La oración. Esa es la nueva serie que hemos iniciado ya hace unas semanas atrás. Y damos la bienvenida a todos los que están conectados aquí en vivo, en directo. Aquellos también que están viendo este video en sus casas o donde se encuentren, damos la bienvenida y los motivamos a seguir perseverando. Es cierto que estamos hablando de este tema principal paso a paso para que ustedes aprendan, para que tengan un mayor conocimiento de cada tema. Hoy, por ejemplo, vamos a hablar de principios o elementos principales de una oración. ¿Qué elementos existen dentro de una oración? Muchas veces me han preguntado, hermano George, ¿qué pasos hay para orar? Ciertamente no sé orar, pero ¿qué pasos existen para orar? Y es una pregunta común que hacen las personas con respecto a la oración. Porque ven algo monótono, algo religioso, como que solamente es para líderes, para personas que tienen un mayor conocimiento, que tienen años dentro de una iglesia y que saben los ritos, ¿verdad? Las normas. Pero la oración, como mencionábamos en el principio, son frases, son oraciones donde existen dos personas. Uno habla y el otro oye. Uno habla y el otro responde. Bueno, la oración es así, es tan natural como una conversación. Eso lo explicábamos en la primera clase. Pero, ¿qué elementos en sí nos pueden ayudar para que nuestra oración sea más ordenada y sea más efectiva? ¿De qué manera nosotros podemos orar correctamente, de una manera ordenada? Justamente vamos a ver en esta clase esa manera ordenada, esos elementos que son principales, que no deben faltar en una oración. Hoy usted va a terminar aprendiendo estos elementos y a la vez poniéndolos en práctica en su oración. Así que usted va a aprender elementos principales acerca de una oración. Damos la bienvenida a David, que se acaba de conectar con nosotros. Él es el hijo del pastor Miguel Salazar. Así que te damos la bienvenida, David. Y bueno, continuando con la clase, entonces vamos a tocar el tema de la oración y principales elementos de una oración. Esta es la tercera clase que vamos llevando con respecto al tema, así que no se pierdan. Ok, vamos a ver lo que significa un elemento. ¿Qué dice con respecto a un elemento? Según el diccionario dice lo siguiente, es la parte que junto con otras constituye la base de una cosa o un conjunto de cosas materiales o inmateriales. Quiere decir que un elemento, en simples palabras, habla de partes, partes que se van uniendo con otras para que algo se constituya, para que algo se construya, para que algo se ejecute incluso. Es algo que va en conjunto, que no puede ir separado, sino que va en conjunto para que tenga algo efectivo. Así que eso es un elemento y es por eso que vamos a ver elementos de una oración. El primer elemento que nosotros tenemos que aprender es que toda oración tiene que tener el contenido de tu alabanza. Entonces aquí usted dirá, tú dirás, tengo que cantar alabanzas, tengo que encender música y cantar alabanzas. No necesariamente, porque la alabanza no tiene que ver nada con la música. La alabanza tiene que ver con una expresión de adoración. Es una expresión donde uno reconoce lo que Dios es y lo que Dios ha hecho por ti. Vamos a leer esta introducción. Dice, comenzar a orar con alabanza a Dios
En otras palabras, la alabanza es adoración expresada, es alabar, reconociendo a Dios por lo que es y por lo que ha hecho. Es amarlo y adorarlo con palabras. Ajá. Entonces yo he estado confundido pensando de que la alabanza solamente tiene que ver con la música. Posiblemente, porque la alabanza va más allá que una música. La alabanza es el contenido que tiene la música. Es lo que alaba a Dios, lo que expresa su grandeza. Ustedes no han escuchado la canción Eres todo poderoso y usted se da cuenta de que es una expresión cantada, es una oración cantada, eso es una alabanza, ¿no? Tú le puedes decir, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres poderoso, eres más que suficiente. Eso es una alabanza. ¿Qué es Dios para ti? Es una alabanza. Él es grande, es mi Padre, Él es todopoderoso. Hay formas de cómo uno puede expresar una alabanza a través de su boca y tiene que ser expresada. No tiene que ser solamente guardada en la mente o en el corazón, sino que tiene que ser una expresión. Para que algo se concrete como una alabanza, tiene que haber una expresión vocal. Entonces, nadie puede decir, yo quiero alabar a Dios en mi mente, porque no sería una alabanza, porque una alabanza es una expresión. Así como cuando la Biblia menciona de que existen fruto eh, de arrepentimiento en nuestros labios a la hora que confesamos nuestros pecados, así también existen frutos de alabanza que tienen que ser expresados con nuestra boca. Hoy, ¿qué tan difícil puede ser decirle a Dios, tú eres grande, tú eres bueno, eres poderoso, eres más que suficiente, eres magnífico, eres increíble? ¿Habrá algo difícil para poder decir eso? Si cuando estuvimos enamorados le cantábamos serenatas, ¿verdad? A nuestra pareja, le decíamos cosas bonitas, ¿cierto? Y no había roche en eso, no había no había, no había alguna timidez quizás, ¿no? Para no expresar, al contrario, nos desplayábamos y uno le decía, estás hermosa, estás linda, estás guapa, ¿cierto? Eso es lo que nosotros hacíamos prácticamente cuando estábamos eh, enamorados. Ahora, nosotros delante de Dios también hacemos lo mismo. Delante de Dios podemos expresar nuestros sentimientos, podemos expresar nuestras emociones también. Podemos decirle que le amamos, podemos decirle que, que lo necesitamos, de que Él es grande, Él es más que suficiente, Él es poderoso, de que Él todo lo puede. Eso es una alabanza. Y nuestra oración tiene que iniciar con una alabanza. Uno no puede iniciar la oración, inmediatamente decirle, Padre, necesito que me sanes, o Padre, necesito que me resuelvas este problema, o Padre, necesito que puedas ayudarme, me siento débil. No, uno tiene que iniciar la oración siempre reconociendo lo que Él es, una expresión de alabanza. Así que cuando ustedes inicien una oración, siempre digan como la oración principal que enseñó Jesús a sus discípulos. Padre nuestro que estás en los cielos. Eso abarca poder. ¿Verdad? Santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Habla de un reino, que Él es un rey soberano. Entonces, nosotros tenemos que empezar a magnificarlo a Él completamente con nuestras palabras y decirle, Padre, sé que eres grande y poderoso, ¿no? Sé que tienes el poder, Señor, para sostenerme, la fortaleza para ayudarme. ¿A quién puedo ir si no es a ti, Señor? ¿Quién me puede dar palabras de vida si no eres tú, Señor? Tú eres único para ello, ¿eh? Usted va reconociendo que Él es para ti y usted lo va alabando con sus palabras. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? En el Salmos capítulo 63, versículo 3 dice, porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Ustedes ven prácticamente ahí al salmista
que está reconociendo que sus labios tienen que alabarlo. Es un reconocimiento de que nuestros labios tienen que expresar alabanza. Lo hizo David, lo hicieron los profetas, lo hicieron los discípulos de Jesús, lo hicieron los creyentes a través de la historia. Y toda persona que entra a la oración entra primero alabando, entra primero dando frutos de alabanza con su boca. ¿Qué otro elemento más debe haber dentro de la oración? Di conmigo, la confesión. Ajá. Usted ha visto que mayormente cuando se habla de confesión, uno tiene en mente a un cura que está delante, que va a escuchar todos tus pecadillos, ¿verdad? Y de pronto uno tiene temor de la confesión porque uno piensa de que va a haber alguien delante escuchando todas mis confesiones y absolviéndome de todas ellas. Pero la confesión es entre tú y Dios en medio de tu oración. Y es necesaria y es importante porque tú tienes que reservar dentro de tu oración un tiempo para confesar tus pecados. ¿Qué significa el confesar? Es un aspecto prácticamente de la oración que incluye una limpieza expresada. Tú eres pecador, ¿verdad? O le has fallado a Dios, has pecado durante el día, sí, como yo también. Mientes en algún momento, tienes debilidades en algún momento, te cuesta quizás en algún momento eh, dominar tu temperamento. Bueno, sabes que has fallado, sabes que has pecado, sabes que tú y yo somos seres humanos y que de una u otra manera le fallamos a Dios. Pero ahora, ¿cómo nos limpiamos? Es por eso que esta es una parte muy importante en la oración, porque aquí uno puede tener un tiempo de confesión y de arrepentimiento. La palabra de Dios menciona de que todo aquel que viene a Él jamás le echa fuera. Y que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, la confesión es una oportunidad en la oración para yo decirle a Dios, Señor, te he fallado. Señor, perdóname, mentí. Señor, perdóname, caí. Señor, perdóname, no supe dominar mi temperamento. Señor, perdóname, no supe manejar la situación. Señor, perdóname, le contesté a papá, a mamá. Señor, perdóname porque no te agradé con mi acción. Perdóname. Bueno, la confesión es parte de, no puede haber una oración si no hay confesión. ¿Por qué motivo? Porque de pronto uno está entrando a orar con una gran barrera que te impide, que es tu pecado. ¿Y por qué motivo? Dice la palabra de Dios que Él resiste al soberbio, pero que Él da gracia al humilde. En una ocasión, el rey David, siendo rey, habiendo conocido a Dios, habiendo sido dirigido por Dios en varias batallas, viendo su poder, viendo su persona, conociéndolo, cometió pecado, cometió adulterio y mandó a matar al esposo de la mujer que había codiciado. De pronto, él se sentía bien y se sentía a gusto con el pecado, pero llegó un momento donde su pecado fue sacado a luz a través de un profeta. Este profeta directamente le habló y le confrontó en su pecado, pero la actitud de David fue en ese momento de arrepentimiento. Él inmediatamente se arrodilló delante de Dios, a los pies del profeta, y pidió súplica para que la presencia de Dios no se fuera de él. No le importó la riqueza, no le importó el reinado, no le importó la grandeza que tenía. Lo que le importaba era de que Dios jamás se fuera de su lado, porque sabía que el pecado nos aparta completamente de Dios. Cada pecado nos hace más lejos de Dios. Aunque Él quiere estar cerca de nosotros, el pecado nos aparta de Él. Entonces, en la oración existe un elemento para que yo pueda ser limpiado de todo pecado y es acudir
a ese trono de gracia que Dios me da a través de la oración. Yo puedo decirle a Dios, Señor, te he fallado. Hay momentos donde en el día uno puede meditar, ¿verdad? Y uno puede decir, ¿en qué fallé? ¿Qué pasó conmigo el día de hoy? Contesté, hablé mal las palabras, se me salió una lisura, eh, exasperé a mi hijo, a mi hija, ¿ah? Lo saqué de control, fue mi culpa. Entonces uno hace meditación durante el día y se da cuenta de que ha cometido muchos errores, muchos errores. Y esta parte de la confesión es importante para yo seguir el siguiente nivel y no tener oposición. Como les digo, Dios resiste al soberbio. ¿Quién es el soberbio? Aquel que nunca reconoce sus errores, que piensa que todo está bien. Y por lo general uno, hay veces está envuelto en orgullo y piensa de que nunca comete errores y que todo lo que hace es correcto y está bueno. Pero si te pones a meditar un poco en quietud, te vas a dar cuenta que tienes muchos errores. Un soberbio jamás reconoce sus errores, pero un humilde, dice la Escritura, que tiene gracia delante de Dios. ¿Y sabes qué significa la palabra gracia? La palabra gracia es algo que tú no mereces, pero sin embargo, Dios te da gracia de ser escuchado y te da gracia para ser redimido y perdonado, aunque no lo merezcas. Y es que la gracia solamente está lista para aquel que sabe o se siente desgraciado por ese momento y necesita una gracia soberana, divina, que lo ayude, que lo fortalezca. ¿Acaso tú no te das cuenta que cuando tú le fallas a alguien te sientes mal? Totalmente. Y muchas veces cuando alguien se siente mal, uno corre el riesgo de dejarse dominar por el orgullo. Porque de pronto uno comienza a decir, ya no voy a orar, ya no voy a buscar a Dios, porque de pronto ya Dios no me va a oír, porque de pronto ya Dios no me va a escuchar, no me va a perdonar, toda la vida sigo igual, nunca cambio. Y es una mentira tan grande de Satanás para apartarte de esta herramienta o de este elemento que es la confesión. La confesión siempre va a estar abierta para todo aquel que entre a la oración cuantas veces sea necesario. ¿Me entendieron? No es solamente por una vez, es cuantas veces sea necesario. Pedro le negó a Jesús 3 veces y las 3 veces fueron suficientes para que él lo perdonara. Así que no importa cuántas veces tú necesites confesar tus errores, todos los días tienes que hacerlo en medio de la oración. ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? Mira lo que dice el rey David. Dice, finalmente te confesé todos mis pecados. ¿Cuántos? Todos. Ajá. ¿Por qué? Porque Dios mira todo. A Dios no se le puede ocultar nada. Uno puede contar una parte de la historia, muchas veces lo que le conviene, ¿sí o no? Y hay veces cuando uno va a pedir consejo, uno quiere solamente decir lo que le conviene. No quiere contar la versión completa, donde uno quizás tiene la culpa. Pero ante Dios no podemos hacer eso, porque Dios todo lo ve, fíjate. Dios todo lo ve. Él sabe tiene tu vida como una película. Si Él quiere retroceder, tu vida lo va a hacer para ver con mayor detalle. A Dios no se le escapa absolutamente nada. Es por eso que a David dice, finalmente te confesé todos mis pecados. Claro que tiene que confesarle todos sus pecados. No puedes confesar a Dios a medias. Tienes que decirle completamente. Y dice, y ya no intenté ocultar mi culpa. Tremendo. Quiere decir de que él tenía opción de ocultar su culpa, aunque obviamente jamás iba a ocultar su culpa delante de Dios. Él era tan culpable y merecedor de muerte, porque la palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Pero de pronto David, en humildad, dice, ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor. Entonces, ¿qué es pecado? Es una rebelión. Y tú me perdonaste.
toda mi culpa desapareció. Entonces, bingo, ¿qué hago yo para que Satanás nunca me acuse una y otra vez de mis errores? Es que yo aprenda a confesar mis pecados, mis rebeliones delante de Dios a través de la oración. De esa manera, mi culpa va a desaparecer completamente. Y ya no te vas a sentir tan mal, ya no vas a estar, ay, que Dios sí me escuchará, que no lo hará, que toda la vida peco, que toda la vida igual, nunca cambio. Y es porque justamente no hay confesión de pecado, pero cuando la hay, esto desaparece completamente. A ver, ¿quién lee este verso, por favor? A ver, un valiente que encienda su micro y que pueda ayudarme a leer este verso. Yo lo leo. Ok, perfecto. Dale. Queridos amigos, dado que tenemos estas promesas, limpiémonos de todo lo que pueda contaminar nuestro cuerpo o espíritu y procuremos alcanzar una completa santidad porque tememos a Dios. 2 Corintios 7:1. Tremendo. ¿Cuál es el fin entonces de yo confesar mi pecado? Di conmigo el temor a Dios. ¿Y qué es el temor a Dios? El temor a Dios no tiene nada que ver con miedo, sino el temor tiene que ver con respeto, tiene que ver con admiración. Uno tiene que aprender a tener respeto y admiración a Dios, porque sabes, aún nuestros cuerpos, dice la Biblia, son templo del Espíritu Santo. No es de nuestra propiedad. Todo lo que le hagamos a nuestro cuerpo, tarde o temprano, se nos tomará en cuenta en algún momento. Es por eso que cuando administramos nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma en estar en santidad, quiere decir de que respetamos a Dios y respetamos su templo. El apóstol Pablo justamente les decía a los corintios, tenemos estas promesas. ¿Qué promesas? Las que Dios promete que seremos limpios, la que Dios promete que seremos sin culpa. Él promete aceptarnos como estamos, pero limpiarnos de toda maldad, de toda contaminación en nuestro cuerpo o en nuestro espíritu. Así que es importante la confesión, ¿ven que sí? Porque uno siempre en la confesión, como elemento de su oración, le está diciendo a Dios, he pecado, fallé, perdóname. Y vas a sentir cómo eres limpiado, vas a sentir cómo eres cambiado, vas a sentir cómo eres transformado. Entonces, hasta aquí, todo claro con respecto a la confesión. Pero vamos a ver un tercer elemento. El tercer elemento es la intercesión. ¿Y qué es la intercesión? Vamos a leer esta descripción. Dice, es separar una parte de nuestro tiempo para interceder. En otras palabras, la intercesión es una lucha solidaria. ¿Cómo es una lucha solidaria? Es que yo me pongo en tu lugar para orar. Ustedes se han dado cuenta en Noches de Fe que nosotros hacemos intercesión por las peticiones que una y otra vez, ¿verdad? Colocan en Noches de Fe, sean los días martes o sean los días viernes. Y comúnmente estamos orando e intercediendo por tus peticiones, por la oración de aquellos que colocan sus peticiones, y estamos haciendo una lucha solidaria. Nos ponemos en el lugar de la persona e intercedemos delante de Dios por ella. Eso es intercesión. El apóstol Pablo muchas veces expresaba esa necesidad, es como un compromiso que todo cristiano debe tener completamente y debe hacer parte de su oración. Una oración intercesora es una oración poderosa porque nos conecta a todos para orar y pedir en un mismo propósito. Por ejemplo, en una ocasión, Reinhard Bunke, un evangelista
internacional que ya falleció contaba de que él en una oportunidad se encontraba en África enfermo. La fiebre se le había subido tan alta de que él pensaba de que iba a morir. Era de madrugada, pero de pronto, al otro lado prácticamente del continente, en Estados Unidos, Dios levanta a una mujer y le llama por su nombre en la madrugada también y le dice que interceda por su siervo Reinhard Bunke, que está al otro lado del mundo en África. De pronto ella comienza a interceder, comienza a orar por él hasta que siente que ha tenido victoria en su salud. Se va a acostar y dice que en ese día Reinhard Bunke alcanzó sanidad. Ven que una oración que tiene una intercesión incluso puede trascender continentes, países. No necesariamente entendemos como la intercesión a alguien que esté cerca de nosotros, sino puede ser incluso alguien que está en la Argentina. De hecho, que en Noches de Fe estuvo alguien que estaba en la Argentina y pidió una oración por su papá y su papá recibió sanidad desde aquí de Lima, Perú. Porque la intercesión tiene ese poder y tu oración tiene que tener ese elemento de la intercesión. ¿Y cómo puedo interceder? Bueno, puedes interceder por tu mamá, por tu papá, por tu familia, por algún hermano que ha pedido una oración. Hay veces en el grupo tenemos peticiones de oración, ¿cierto? Entonces las incluimos en nuestra oración diaria, en esta parte, en la intercesión. De pronto estamos alabando a Dios un momento, unos minutos. Seguido, lo que estamos haciendo es confesar nuestros pecados, pero de pronto nos acordamos de esa petición y le decimos, Señor, tenemos esta petición o tengo esta petición. Tal hermano está pidiendo por esto, por esto, por esto. Te pido que lo ayudes, que lo sanes, que lo fortalezcas, que lo prosperes, que lo levantes. Puedes interceder por tu mamá, por tu papá, por tus hijos. Puedes interceder por el país entero. Eso es intercesión. Uno siempre tiene que interceder por otros. El apóstol Pablo, en uno de sus momentos y de sus viajes misioneros, él escribe una carta a los romanos que dice lo siguiente: les ruego, hermanos. Mira cómo les dice. No les dice oren o intercedan, les dice como si fuera una súplica. Les ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu, que me ayuden con sus oraciones a Dios por mí, para que sea yo librado de los rebeldes que están en Judea y que la ofrenda de mi servicio a los santos en Jerusalén sea agradable. Pablo mismo estaba pidiéndole a la iglesia, a hermanos, que oraran por él para que él pueda ser ayudado en muchos de sus viajes misioneros, para que no pueda ser capturado. Recuerden que en esos tiempos la palabra de Dios era prohibida, ¿no? Ellos tenían que padecer persecución, cárcel, y de pronto en esa necesidad ellos pedían oración e intercesión para que no puedan ser capturados, para que no sean capturados, para que la palabra de Dios no deje de predicarse. Ellos pedían que puertas se le abran constantemente. ¿Ven que la oración tiene poder? En uno de los momentos también estaban Pedro y Silas, estaban en una cárcel, atrapados, estaban enmarrocados. Pero de pronto el Espíritu Santo les dice a un grupo que estaba orando en un templo, les dice que por favor oren, que oren inmediatamente por Pablo y por Silas, que oren por ellos. Y de pronto ellos comenzaron a interceder por ellos que estaban en la cárcel, y de pronto ocurrió un terremoto tan grande que la cárcel fue sacudida y que los grilletes que tenían en sus manos fueron rotos completamente, la cárcel fue destruida y sin embargo ellos prácticamente quedaron libres. ¿Se dan cuenta qué poder tiene la intercesión? La intercesión tiene un poder tan grande de ver la mano de Dios
obrar en otros. Pero la intercesión puede resultar cuando tú oras, cuando tú dices, voy a interceder. No cuando esperas que otros siempre intercedan por ti, sino cuando tú también te sumas a interceder por otros. Es poderosa. ¿Qué otro elemento más vemos? Y este elemento también es muy importante. Lastimosamente, este elemento hay veces es el primero de nuestra oración. Es lo primero que acudimos y es lo último también que acudimos. Pero la petición, ven que está colocado como un cuarto elemento. Porque aunque no puede ser negada, ¿verdad? Sino al contrario, es agregada dentro de la oración, ¿ah? Tiene ciertas partes. Y en esta petición, nuestra oración debe incluirla completamente. Debes separar un tiempo dentro de tu oración para tener peticiones personales. Por ejemplo, ¿tienes sueños? ¿Tienes metas? ¿Tienes problemas? ¿Te fue bien? ¿Te fue mal en el trabajo? ¿Tienes algo que pedirle a Dios? ¿Tienes algún negocio que realizar? ¿Tienes alguna petición de salud? ¿Tienes alguna petición de, de sanidad familiar? Posiblemente sí. Tengas muchos deseos expresados. Y justamente en los Salmos, más de 50 pasajes incluyen diferentes expresiones como límpiame, ayúdame o susténtame. En cada caso, el salmista pide la intervención de Dios aún en sus asuntos personales. David siempre le pedía a Dios, ayúdame, susténtame, levántame, límpiame. Eso es una petición. Y estoy seguro de que tú tienes sueños, tienes deseos expresados, tienes peticiones. Y la petición simplemente es decirle a Dios cuál es mi deseo, qué quiero que Él haga por mí. Dios no se molesta con pedirle, Dios no se incomoda cuando le decimos que tenemos alguna petición, al contrario. La Escritura dice, en esto es glorificado mi Padre, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ajá. ¿Dónde está eso? En Juan 15:8. ¿Qué dice Juan 15:8? Justamente dice, en esto es glorificado mi Padre. Hay que aprender a pedir. Hay que aprender, hay que aprender a pedirle a Dios. ¿Qué dice, qué texto nos puede acompañar con respecto a eso? La oración principal. Parte de la oración principal del Padre Nuestro dice, danos el pan nuestro de cada día. ¿Y dánoslo cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado mañana? ¿De aquí a una semana? No, dánoslo hoy. Esta petición es diaria, porque diaria debe ser la oración. Tus peticiones, tus necesidades deben ser diarias, y es por eso que tus peticiones deben ser diarias. Así como el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, Señor, dame el sustento del día, dame la provisión del día, dame el trabajo del día. Señor, no me dejes sin provisión. Dame sustento, ayúdame, ábreme puertas para un trabajo. A mi familia, ábrele puertas. ¿Me entiende? Eso son peticiones, son deseos. Señor, que en mi negocio que abro hoy me vaya mejor que ayer, que tenga mayor resultado que ayer. ¿Ven? Eso es nuestro pan de cada día. Y eso hay que pedirlo. ¿Qué más dice la Biblia con respecto a eso? A ver, ¿quién lo lee, por favor? Vamos, quien quiere leerlo puede encender su micrófono. Encienda su micrófono. Yo, hermano, Excelente, Junior. dice Mateo 7:7-8, dice, pedid y os dará, buscad y hallaréis, llamad y se abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, y aquel que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. Perfecto. ¿Quién recibe entonces? Todo aquel que pide, ¿verdad? ¿Quién recibe? Todo aquel que pide. En alguna ocasión se me acercaron algunos líderes espirituales
en su momento y me dijeron un día que uno era interesado porque le pedía a Dios muchas cosas. Y yo dije, ¿de verdad será cierto eso? Hasta que me topé con este pasaje. Jesús mismo le dice a sus discípulos que tienen que pedir, porque de esa manera es la única forma como pueden recibir. No, nadie puede recibir si primero no pide. Y es más, Jesús aquí da 3 niveles de resistencia o de perseverancia. Dice, pide para que recibas, busca para que halles y llama para que se te abra. ¿Qué significa? De que uno tiene que aprender a ser perseverante en sus peticiones. Ay, hermano, es que yo siempre estoy orando y Dios es como que si no me contesta, es como que si Dios fuera sordo, no me oye, no me responde. Llevo ya 2 días pidiéndole lo mismo y es que tiene que ser así. Por eso dice, pedid y se os dará. El que pide, recibe. Ujú. Quizás tú estás en el nivel de pedir y recibes y Dios te da lo que pediste, pero de pronto no sucede así, sino que estás pidiendo y no recibes, pero entonces tienes que buscar. ¿Qué significa buscar? Seguir intercediendo, seguir pidiendo, seguir insistiendo. Eso es buscar, es un nivel mayor. Y si buscando todavía no encuentras respuesta, tienes que llamar. ¿Y cómo llamas? Tocas. Tocas una y otra vez hasta que se te abra. ¿Qué significa? De que si pidiendo no recibes o buscando todavía no recibes, posiblemente Dios te va a contestar cuando llames. Y cuando llames tiene que ver con la insistencia, una y otra vez. Quiere decir de que si hoy oré para que Dios me concediera un trabajo y salí a buscar el trabajo y no lo conseguí, mañana tengo que orar nuevamente para que Dios me abra puertas para un trabajo. Y si salgo y no consigo, pasado mañana haré lo mismo hasta que lo encuentre, hasta que se me abra esa puerta. ¿Entienden? Eso es insistir. Es por eso que pidan y se os dará. Pidan, incluyan en su oración sus peticiones. Y por último, tenemos la acción de gracias. Nadie prácticamente se sirve la mesa sin antes dar gracias y nadie se levanta de la mesa sin antes decir gracias, ¿no? Como decía mi abuela, ¿no? Solamente los animales no dan gracias. Eso me decía cuando comíamos y éramos niños y nos sentábamos a la mesa y a veces nos levantábamos y de pronto salíamos a correr, a jugar y no le dábamos gracias por haber almorzado, por haber desayunado. Y me decía, solamente los animales no dan gracias, solamente el caballo, solamente ellos no dan gracias. Pero sin embargo, ustedes tienen que aprender a dar gracias. Y es cierto, si nosotros sabemos de que Dios está ahí para nosotros en la oración, debemos aprender a dar acción de gracias. Por eso que ninguna oración está completa si no se coloca como una cereza en el pastel una actitud de gratitud, que también tiene que ser expresada. No solamente como alguien un día me dijo, ay hermano, Dios sabe lo agradecida que estoy, pero no va a la iglesia, no ora, no lee su Biblia, pero sin embargo Dios sabe lo agradecida que está. Qué contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo Dios va a saber lo agradecido que está una persona si con sus hechos no lo demuestra? Si no hay ninguna gratitud expresada. Y es que en nuestra oración debe haber esa actitud expresada, esa gratitud expresada. Debemos terminar la oración diciéndole, Señor, gracias. ¿Y gracias por qué? Porque tal como dice Colosenses 4:2, dedíquense a la oración con una mente alerta y un corazón agradecido.
¿Cómo es eso? Nuestra oración muchas veces va motivada por una petición, ¿verdad? Nuestra oración va motivada por un acercamiento de tener más comunión con Dios. De una u otra manera, nuestra oración siempre va con un interés sano delante de Dios. Y va con una mente alerta en caso haya una intercesión para interceder por otros. Siempre alertas, pero a la vez con un corazón agradecido. ¿Por qué motivo? Porque el corazón agradecido es como un sello que tú colocas a tu oración, donde Dios simplemente te da una respuesta. ¿Cuál es? Un sí, un amén. Si no hay gratitud en mi oración no puede ser contestada. Para que mi oración sea contestada, tengo que terminar mi oración con una gratitud. Debo agradecerle a Dios porque Dios me oyó. Debo agradecerle a Dios porque Dios ya contestó mi oración. Debo agradecer a Dios por el día, debo agradecer a Dios por el momento, debo agradecer a Dios por el día de mañana, debo agradecer a Dios, terminar mi oración con un agradecimiento, con un corazón agradecido completamente. Así que esta es la tercera clase que hemos recibido acerca de la oración, de elementos básicos que tiene una oración. Y bueno, sé que nos veremos en la próxima clase, que sería nuestra cuarta clase en la serie de la oración.